Hola, ¿qué tal? Demos comienzo a la cuarta y última videolección, si os parece, la que vamos a hablar largo y tendido sobre la sociología interpretativa. Repasaremos sus distintas variantes y nos centraremos en la obra de Erving Goffman, que fue el hombre que dio el pistoletazo de salida a diferentes desarrollos de la teoría del framing que él planteó. Ahora veremos en qué consiste. Y además muchos de esos desarrollos se produjeron en el campo de la comunicación. Terminaremos contando brevemente cómo se pueden aplicar a las relaciones públicas enfoques sociológicos más recientes, como son los de Anthony Giddens y Pierre Bourdieu. Podríamos hablar de unos cuantos más, pero bueno, vamos a sustanciarlo en las aportaciones de estos dos sociólogos. Pero como decía, empecemos por la sociología interpretativa. El objetivo fundamental para los estudiosos de esta corriente es la interpretación de la acción social, desde una perspectiva microsociológica por primera vez. Es decir, nos van a empezar a preocupar las unidades familiares, las parejas, los pequeños grupos, incluso el propio individuo. Y eso es lo que vamos a estudiar, la acción social en el marco de estas pequeñas interacciones. Y a ellos se han dedicado tres corrientes distintas que podemos mencionar. Como decía, en primer lugar, el interaccionismo simbólico. Según los interaccionistas simbólicos, nuestras acciones dependen del significado que para cada uno de nosotros tienen las cosas, que a su vez es un significado que se adquiere mediante la interacción social y se modifica mediante los procesos interpretativos que luego llevamos a cabo individualmente. No solo nos preocupan nuestras decisiones finales, por supuesto, sino que además también hacemos un esfuerzo por interpretar las definiciones de los demás. Y en todo eso se centra la sociología interpretativa en su vertiente del interaccionismo simbólico, y es a lo que se dedica. Pero tampoco debemos olvidar la fenomenología, que se centra en el estudio de los procesos cognitivos, como procesos subjetivos, procesos internos nuestros, pero que de dentro hacia afuera son los que acaban rigiendo en el mundo social, en nuestra vida cotidiana. Para comprender mejor cómo los sujetos dotamos de significado al mundo social, tenemos que estudiar en primer lugar estos procesos subjetivos. La fenomenología es precursora del construccionismo social, que vimos en el anterior vídeo. Y por último, debemos citar la etnometodología, que se basa igualmente en la fenomenología, también estudia nuestras interacciones en la vida cotidiana, pero lo hace con un método que es el análisis documental fundamentalmente. Pequeñas muestras, como puedan ser las cartas, las notas de campo, prácticamente cualquier documento cotidiano que puedan encontrar para pasar a interpretarlo, eso si es audiovisual, por ejemplo. Aunque los interaccionistas simbólicos clásicos, centrándonos en ellos, como Blumer, son previos a Erving Goffman, este sociólogo canadiense es el verdadero fundador de la sociología interpretativa, al tomar el objeto de estudio del interaccionismo simbólico y combinarlo con una metodología tal vez más estructuralista. Un matiz. Goffman es pionero en adoptar las interacciones como objeto de estudio en sí mismo, ¿vale? Hasta entonces, todo lo que habían hecho los sociólogos era estudiar las interacciones como fenómeno que se podía dar pues, en el marco de las organizaciones, de las relaciones entre clases, por ejemplo, si eres conflictivista, donde correspondiera según la corriente teórica. Pero a Goffman le interesan las interacciones en sí mismas. Y para él, al final, la vida social es dramaturgia, puro teatro, porque son una serie de situaciones en las que se producen interacciones y en las que cada individuo interpreta un papel. Él decía un personaje directamente. Entonces, las normas de estas situaciones, las normas que orientan las conductas, se establecen mediante la información que cada uno de los individuos involucrados en una interacción se proporciona. De esta manera, las normas dan sentido a las interacciones sociales. Siguiendo a Goffman, nosotros, a la hora de ejercer de portavoces, podemos entender que nos toca realizar una representación ante nuestra audiencia, con objeto de lograr también las impresiones buscadas en nuestros públicos, ¿no? Para definir la situación y tratar de que todos los actuantes
compartan esa definición, estos se sirven de un conjunto de esquemas interpretativos, que son los que Goffman llama frames. Frame nosotros lo podemos traducir como marco. Los frames son elementos estructuradores de nuestra experiencia, por lo que actúan como principios organizativos de las situaciones. Cada situación de interacción tiene un marco o frame, que define esos principios estructuradores del conjunto de mensajes que en ellas se intercambian. De cierta manera es como una clave, ¿no?, para entender todo lo que está sucediendo en un momento determinado entre varios actuantes. Pensad ahora que el portavoz de una organización necesita definir las situaciones en términos favorables a su posición y además lograr que sus públicos la compartan para poder interactuar con ellos en un mismo marco, con un consenso en esa definición. Decíamos, la teoría del framing que propuso Goffman tuvo una gran acogida en el estudio de los movimientos sociales, en la psicología social, en la lingüística y por supuesto en la teoría de la comunicación. Varias cuestiones para entender cómo se ha aplicado a la comunicación. Para empezar, yo creo que lo más sencillo va a ser, para empezar, que lea la definición completa de Robert Entman, porque la verdad es que es ideal como guía para tenerla de cabecera. Y de hecho ha sido la más citada. Y decía Entman, seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y hacerlos más relevantes en un texto comunicativo, ¿vale? Selección en función de relevancia. De modo que se promueva una determinada definición del problema, una interpretación causal, una evaluación moral y o una recomendación de tratamiento para el asunto descrito. Repito, se produzca definición del problema, interpretación causal, una evaluación moral o una recomendación de tratamiento. Para eso sirve el enmarcado, para eso sirve la selección, de forma que determinados aspectos sean más relevantes en un texto. Para entenderlo todavía mejor, tal vez hay un pequeño problemilla con la palabra frame. Y es que frame, desde el inglés, puede traducirse como enmarcar en el sentido de poner un marco. Y nos puede resultar valiosa también esta acepción para entender lo que es un frame para Goffman. Es meter unas cosas dentro del marco y dejar otras fuera. Pero también, y no menos importante, en este concepto del que nos hablan Goffman y otros como Entman, frame puede entenderse como una especie de estructura, como el esqueleto de un edificio, el chasis de un vehículo. Entonces es bueno tener en mente las dos acepciones, porque sin ir más lejos, nos podemos encontrar con autores que hablen de frame periodístico y otros que opten por hablar de encuadre, más en el sentido de la primera definición que hemos dicho. Poner un marco como el de un cuadro, como el de cualquier cosa que colguemos en la pared, ¿no? Pero bueno, para Gidlin, por ejemplo, los frames son patrones de cognición, interpretación, selección, énfasis, que establecen cómo los periodistas han organizado la información en un texto. Esto es desde el punto de vista del periodista. Ahora bien, hay otros investigadores como Kahneman y Tversky que se preocupan más por cómo el receptor, el lector, ata los cabos, ir a los distintos elementos presentes en la noticia, esos elementos tan relevantes supuestamente, y para como resultado de todo su esfuerzo individual de procesamiento, inferir el frame que le ha propuesto el periodista a ese receptor. Lo que nunca podemos hacer, por muchas conceptualizaciones que haya tenido el frame, es confundirlo en una noticia con el tema de la noticia, ¿vale? El frame siempre va a tener una función organizadora del significado, va a ser abstracto y no va a ser exclusivo de una historia, sino que va a ser aplicable, extrapolable a más de una situación. Y el tema es simplemente para entendernos de qué va la noticia, los hechos, lo que con frecuencia suele contar el titular. Pero el tema no va a dar patrones para estructurar lo que se está contando, como sí hace el marco, el frame. Bueno, ¿y qué nos queda por ver en este periplo sociológico?
Podríamos mencionar un par de sociólogos más contemporáneos, de quienes se han logrado extraer lecciones para el campo de las relaciones públicas y la formación de portavoces también. El primero de ellos es Anthony Giddens. Giddens desarrolló la teoría de la estructuración. De él podemos aprender que las organizaciones no son estables, se encuentran en constante evolución. Pero vamos, para Giddens las organizaciones y todo, porque nuestra era, la gran tesis de Giddens es que nuestra era se caracteriza por la rapidez de los cambios, el riesgo constante que ello genera también, y en el último eslabón de la cadena, pues oye, si hay tanto cambio y genera riesgo, pues al final se puede acabar produciendo desconfianza. Y además Giddens dejaba también algún recado porque considera que a esa desconfianza contribuye, sin ningún género de dudas, la manipulación que ejerzan los medios de comunicación. Pensad que este es el escenario en el que también se tiene que curtir un portavoz en los tiempos que corren, si seguimos a Giddens. Y de hecho hay teóricos de las relaciones públicas que han seguido a Giddens, básicamente Cossier y Whitman. Y ellos han deducido que si somos consecuentes con las teorías de este sociólogo, las relaciones públicas no pueden considerarse desde esta perspectiva una función de dirección, como hacía la sociología organizacional. Serían otro instrumento más de reproducción y transformación. Es decir, otro de los elementos en sociedad que precipitan ese cambio continuo. Y constituirían lo que Giddens llamaría, esto sí lo podría decir Giddens, constituirían las relaciones públicas un sistema de expertos. Es decir, un grupo de gente que tenemos con suficiente destreza profesional, conocimientos, como para encargarse de organizar este área dentro de una institución o de una empresa. La organización es un todo y por lo tanto todos sus integrantes participan de los procesos de comunicación. Y en cierta manera podríamos llegar a decir que todos podemos llegar a ejercer de portavoces de nuestra organización si hacemos esta interpretación holística de acuerdo a los desarrollos teóricos de Giddens. Y llegamos a Pierre Bourdieu. Dentro de su teoría, la norma social se correspondería con el hábitus, ya que el hábitus es la estructura cognitiva que orienta a los individuos sobre cómo comportarse y qué estrategias seguir en el espacio social. Bourdieu llama campo a ese espacio social. En él los actores compiten por el poder que lo da el capital, en sentido amplio, es decir, capital que puede ser cultural, económico, social, el que queramos. Son los recursos que tiene cada actor para ir a esa pelea dentro del campo. Por lo tanto, Bourdieu habla de tres elementos, ¿vale? Habitus, campo y capital. En función de los resultados de la lucha por el poder dentro del campo, habrá relaciones de dominio, subordinación o equivalencia entre los distintos actores que compiten. Y a nosotros, ¿en qué nos incumbe todo esto? En que las organizaciones para las que trabajemos, pues también competirán por una posición en el orden social, y los portavoces tienen que emplear en esa pugna todo el capital que tanto la organización como ellos mismos acumulen. Bueno, ¿qué hemos visto en esta última videoclase? Nos hemos sumergido en la microsociología desde sus distintas vertientes, pero principalmente desde el interaccionismo simbólico y su principal hijo pródigo, ¿no? Erving Goffman. Hemos comentado la forma tan particular de ver las interacciones sociales que tenía Goffman, de acuerdo a la cual las normas sociales se definen en función de la información que se intercambia en tales situaciones, así como ese elemento estructurador, organizador del significado de las situaciones, que es el frame, según este sociólogo. Y además hemos hablado largo y tendido de cómo se ha aplicado la teoría del framing en el mundo de la comunicación, y más en concreto en el ámbito periodístico. Espero haber aclarado los conceptos de marco, frame periodístico y tema, ¿vale? Para terminar, hemos pasado por Giddens para quedarnos con su visión de la sociedad actual en cambio continuo, precipitado.
Hablando de Giddens, hemos expuesto cómo las relaciones públicas se podrían clasificar dentro de los sistemas de expertos de los que él hablaba, asistiendo a un todo holístico que sería el conjunto de la organización. Y finalmente Bourdieu nos habla de una sociedad con sus actores en competición constante por la posición dentro de un campo y de cómo el portavoz debe emplear todo el capital de que pueda echar mano para ayudar a su organización en esas luchas. Bueno, de modo que hasta aquí hemos llegado con nuestra aproximación sociológica a la formación de portavoces. Deciros que ha sido un placer proporcionaros estos vídeos y que confío en que os sean de utilidad. De modo que un fuerte abrazo y gracias por vuestra atención de nuevo.